El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos en la cuenta. Proyectos iniciados en moción que modifica la Carta Fundamental para incorporar y regular entre los estados de excepción constitucional el estado de catástrofe sanitaria. Proyecto iniciado en moción también que modifica la Carta Fundamental para imponer al presidente de la República la obligación y plazo para presentar a tramitación un proyecto de ley de extinción de las deudas contraídas por los estudiantes para financiar su educación superior. Proyecto iniciado en moción de los diputados Bianchi, Zafirio, Soto, Don Leonardo, que modifica la Carta Fundamental para establecer que aquellos pensionados que hayan ejercido el derecho de anticipo consagrado en la Ley 21.330, una vez que hayan pagado el total de las sumas que se le hayan adelantado, volverán a percibir la renta vitalicia mensual originalmente pactada con la aseguradora. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para tipificar como falta la conducta de botar desechos en lugares no habilitados para ello y para aumentar las sanciones aplicables a las faltas que indique. Se da cuenta del pareo para la presente sesión de los diputados señora Pamela Giles con el diputado señor Juan Antonio Coloma. El señor subsecretario de Justicia se excusa de asistir para el proyecto relativo a la utilización de menores para cometer delitos. Correo electrónico de la Comisión para el Mercado Financiero confirma la asistencia del señor Joaquín Cortés, presidente, y el señor José Antonio Gaspar, director general jurídico. Se ha recibido excusa para el proyecto en tabla el día de hoy de la académica señora Andrea Pinto. Correo electrónico de la bancada del Frente Amplio solicitan poner en tabla el boletín 13054-07 que incorpora el referendo revocatorio de la presidencia. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco las palabras sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Terminada la cuenta. La presente sesión tiene como propósito destinar los primeros 40 minutos de la sesión para recibir al señor presidente de la Comisión para el Mercado Financiero para que informe a la Comisión acerca de las instrucciones entregadas para el anticipo de rentas vitalicias que permite la Ley 21.330. Se encuentra presente don Joaquín Cortés, a quien le agradecemos su presencia, don Joaquín, presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, y don José Antonio Gaspar, director general jurídico. ¿Ya? Entonces, primero le voy a dar la palabra don Joaquín y después le daremos la palabra a los señores y señoras diputadas para que puedan hacer las consultas que estén pertinentes. Muchas gracias, don Joaquín. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me acompaña también el señor Kevin Cowan, el vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, y el señor Patricio Espinosa, director de Regulación de Seguros. Yo traje una presentación, señor presidente, para que mi exposición tenga más claridad y le solicito que me permita proyectarla. Ok, señor presidente, saludar también a don Kevin y a don Patricio también, que no están en la minuta, entonces por eso no lo había saludado, así que les pido disculpas. Y María Francisca le va a dar la opción para poder compartir pantalla. Gracias. Ya está autorizado, señor Cortés. Muchas gracias. No aún. ¿Qué pasa? ¿No se puede compartir pantalla? Está autorizado, presidente, por el sistema. Sí.
A mí me parece que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver. ¿Y ahora? Vamos a probar. Ahora sí, muchas Ah, ya. gracias. Perfecto. ¿Se puede ver? Perfecto. Sí, sí está. Muchas gracias, presidente. Yo quiero en esta presentación, en primer lugar, dar unos antecedentes generales, una explicación de las características de la modalidad de pensión de renta vitalicia. En segundo lugar, abordar los alcances de la ley 21.330 y su consistencia respecto del contrato de seguro vigente en el marco normativo chileno. Explicar cómo las instrucciones de la CMF en lo relacionado al efecto en pensiones se apegan estrictamente a lo definido en la ley. En tercer lugar, detallar también las acciones e instrucciones adicionales que ha impartido la comisión, tendiente a que las aseguradoras den cumplimiento a lo establecido en la ley, resguardando a los pensionados. Y por último, informarle que estamos utilizando intensamente cada etapa de este proceso para asegurar que las compañías cumplan con los legislados y también con las instrucciones dadas, como también que los bancos extremen sus medidas para facilitar el pago de los retiros de las AFP y de los anticipos de renta vitalicia. Partir recordando que la renta vitalicia es un seguro otorgado por las compañías de seguros de vida, normado en una póliza y que queda plasmado en un contrato. En este contrato, la compañía de seguro de vida se compromete a pagar una mensualidad fija de por vida al pensionado o al beneficiario. Esta mensualidad está expresada en unidades de fomento y esto lo hace la compañía a cambio del pago de una prima que se financia con el ahorro que esta persona acumuló en su cuenta de capitalización individual durante su vida activa. El atractivo para el pensionado de optar por una renta vitalicia, en vez de la modalidad de retiro programado que ofrecen las AFP, es que tiene certeza y seguridad de contar con un ingreso fijo en UF hasta el día de su muerte y la de sus beneficiarios cuando corresponda. Esto en lugar de recibir un ingreso variable, más alto al comienzo, pero decreciente en el tiempo, en la medida que se van agotando los fondos y dependiente de la dinámica de los mercados financieros. Esto ocurre porque los riesgos de longevidad e inversión los absorbe la compañía de seguros de vida. Lo anterior explica por qué hoy existen 645.000 personas que suscribieron voluntariamente un contrato de renta vitalicia, pese a que históricamente el monto de la primera pensión ofrecida bajo la modalidad de retiro programado ha sido superior. Respecto a los alcances de la ley 21.330, se publicó en el Diario Oficial con fecha 28 de abril, modifica la Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo excepcional de anticipo del pago de renta vitalicia. La ley señala, a partir de la publicación en el Diario Oficial de esta reforma, y hasta los 365 días siguientes, los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de su renta vitalicia, hasta por un monto equivalente al 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguro para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de 150 unidades de fomento.
Y agrega: el retiro que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado. Eso es lo que dice la ley. Considerando el tenor literal de lo establecido en la ley antes mencionada, las compañías de seguro de vida deberán estimar el monto máximo de anticipo de pensión para los pensionados o beneficiarios que lo soliciten, considerando para ello su reserva técnica. La reserva técnica es el monto que las aseguradoras deben provisionar por exigencia normativa para garantizar de por vida la obligación del pago de la pensión pactada en el contrato de renta vitalicia. El cálculo de esta provisión considera, entre otras cosas, la expectativa de vida y el monto de la pensión a pagar. Por ello, la reserva técnica refleja la mejor estimación disponible del valor presente de la suma de los pagos futuros esperados. A medida que avanza el tiempo, junto con el pago de la pensión mensual, aumenta la probabilidad de fallecimiento del pensionado y la reserva técnica disminuye. Se reconoce de este modo la disminución en el valor presente de las obligaciones de pago futuras de las compañías de seguro de vida. Para ver la consistencia de esta ley con el contrato de seguro, quiero señalar que en el contrato de seguro vitalicio no se conoce el número de rentas que deberá pagar la compañía. Esto pues no se sabe cuándo va a acontecer el suceso principal que pone término a las obligaciones de pago de los pensionados, como lo es la muerte y la extensión de pago a los beneficiarios, ya sea por fallecimiento o por superar las edades que establece la ley. Por el contrario, solo hay una estimación probabilística. La disposición constitucional antes referida posibilitó que el asegurado opte por adelantar el pago de sus rentas vitalicias futuras, hasta por el equivalente al 10% de la reserva técnica al momento del anticipo. La disposición 50ª transitoria regula explícitamente el efecto de este adelanto. Instruye que se imputará al monto mensual de las rentas vitalicias futuras del pensionado, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado. Es decir, lo que mandata la Constitución es que el efecto del anticipo en función de la reserva técnica se impute a todas las rentas vitalicias futuras, a todas ellas. Como se ha dicho, no se conoce el momento de la muerte del pensionado. El efecto de esta ley es simétrico con los 3 cambios legales que dieron pie al retiro de hasta el 10% de los fondos de la cuenta de capitalización individual en las AFP. Para los pensionados con retiro programado, aquellos en etapa de jubilación, un retiro de 10% de los fondos se traduce también en una caída de pensiones de 10%. En el caso
de la renta vitalicia, si un pensionado o beneficiario anticipa un monto equivalente a un 10% de la reserva técnica, la pensión será 10% menor de por vida, acorde lo establecido en la ley 21.330. Y repito, la ley dice en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado. La Comisión para el Mercado Financiero instruyó a las compañías de seguro de vida a través del oficio circular número 1208 del 30 de abril la adopción de todas las medidas especiales tendientes a facilitar el proceso de anticipo voluntario de pensiones de renta vitalicia. Dicho proceso está siendo supervisado y monitoreado por la Comisión, de manera que las entidades cumplan con lo establecido en la ley. Las aseguradoras deberán habilitar en su sitio web un acceso que permita efectuar la solicitud de anticipo. En la misma solicitud se deberá informar que el anticipo se pagará por la misma vía que regularmente se paga la pensión. Ello para minimizar los riesgos operacionales y asegurar el pago oportuno del anticipo. Hasta el momento, 125.000 pensionados han realizado esta solicitud. Las aseguradoras tendrán un plazo máximo de 4 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud para validarla y comunicar a los pensionados, subrogante o beneficiario si la solicitud fue aceptada o rechazada. En este último caso, deberán indicar con detalle las razones de ello y los requisitos para realizar una nueva solicitud, de modo que el asegurado pueda corregir fácilmente sus errores u omisiones. Las compañías deberán extremar las medidas de control, de validación de las solicitudes, de tal forma de mitigar la posibilidad de fraude. En caso de que la solicitud sea aceptada, las compañías de seguro de vida deberán informar además las opciones de porcentaje de retiro y la pensión resultante producto de cada alternativa. Esta instrucción tiene como único objeto que el pensionado tenga claridad de las implicancias de su decisión al momento de elegir el monto. El pago será en un máximo de 30 días, corrido desde el momento en que se hizo la primera solicitud. En caso de no solicitar algún porcentaje de anticipo, ahí finaliza el proceso. La aseguradora deberá entregar un comprobante al pensionado donde conste como mínimo la fecha de la confirmación, la opción seleccionada y un número de identificación. Las compañías de seguro de vida deberán informar a las instituciones pagadoras el número de cuenta para la generación del mecanismo de intangibilidad que establece la ley. En el caso que el pago se efectúe en el mismo día del pago regular de la pensión, se deberá especificar claramente la parte del pago que corresponde al retiro del 10%. Para los efectos de asegurar un ordenado y continuo pago de la solicitud de anticipo, las compañías de seguros de vida deberán planificar adecuadamente las fechas de pago, efectuando las necesarias coordinaciones con los bancos y otras instituciones pagadoras. Los pensionados también podrán requerir el anticipo de fondos de manera presencial, previa presentación de su cédula de identidad, cumpliendo las medidas y recomendaciones sanitarias vigentes. Esa es mi presentación, señor presidente. Gracias por escucharnos.
Muchas gracias, don Joaquín. Le solicitaría si nos pudiera hacer llegar también la presentación a la Secretaría de la Comisión para poder tenerla en vista y poder estudiar. ¿Me Muchas podrían volver gracias, señor. podrían volver la pantalla, por favor? Gracias, María Francisca. Le ofrezco la palabra a los señores o señoras diputados que quieran hacer algún tipo de consulta respecto a la exposición de don Joaquín Cortés. Don diputado Karim Bianchi. Gracias, presidente. ¿Se escucha ahí? Sí, muy bien. Sí, bueno, saludar al señor Cortés. La verdad que en esta comisión dimos una ardua tarea porque se pudiese incluir de alguna manera, incluso estábamos contentos de que prosperara este proyecto y no el del Ejecutivo, que terminó teniendo algunas características mejor, como por ejemplo dejar un plazo eh, de meses de gracia y además no este modelo de devolución. Yo estoy en desacuerdo absolutamente con lo que ha planteado la CMF en cuanto a que tenga que descontarse de manera vitalicia. Esto sabemos que va, si bien es cierto, se toma como ejemplo que algunas personas van a fallecer antes del pago. Yo creo que, mirado desde el otro lado, hay mucha gente que va a pagar muchas veces más este anticipo que nosotros generamos. Y acá la norma, bueno, establece en el punto 3, hay tres requisitos copulativos, pero en el punto 3 en particular dicen igual porcentaje que aquel que representa el monto efectivamente retirado. Nosotros acá jamás estuvo en el espíritu me imagino que por lo menos de la mayoría de los que hemos conversado, que hemos manifestado una opinión al respecto, el hecho de que se esté cobrando más allá de lo que se anticipó. Eso la verdad que no tiene ninguna parte del espíritu de la ley, incluso consultando en las actas del mismo Senado, es una interpretación totalmente antojadiza y que va a favor de las aseguradoras que tuvieron la ocasión de poder, junto con la CMF, conversar esto y está muy alejado de lo que nosotros legislamos y eso me preocupa muchísimo porque estamos dándole acá la espalda a 650.000 pensionados que no saben qué hacer porque ven que esto se torna un negocio para la aseguradora y el ente controlador, la CMF, yo creo que debe ser regulador, pero no entregarle un enriquecimiento sin causa a estas aseguradoras, más allá del modelo de negocio que habla el presidente de la CMF. Yo creo que acá presentamos el día de ayer un proyecto que clarifica a lo menos, por lo menos este artículo, ya que queda un poco quizás abierto para la discusión, pero yo creo que el tenor literal es absolutamente claro, presidente, y yo pido poder revisar esto y remediarlo porque acá hay mucha gente esperando y no está haciendo cobro de este anticipo justamente por lo que yo considero que es un error en la interpretación de la norma. Muchas gracias, diputado Karim Bianchi. Ha pedido la palabra también el diputado Leonardo Soto. Gracias, señor presidente. Saludar al presidente de la Comisión de Mercado Financiero, don Joaquín Cortés, que es el motivo de la polémica que hoy día nos ocupa. Saludar también a los parlamentarios que nos acompañan. La verdad que yo rechazo completamente la interpretación que está haciendo la Comisión de Mercado Financiero respecto de la ley que autorizó este retiro de fondos para los jubilados de renta vitalicia. Es una entidad administrativa que tiene que hacer siempre interpretaciones, en algunos casos de leyes como esta, pero el trabajo que tiene que hacer siempre tiene que hacerse de manera restrictiva, no es un legislador la Comisión de Mercado Financiero, sino que una entidad que simplemente detalla los aspectos operativos y ejecutivos de una ley. Y acá yo creo que se ha excedido con creces las atribuciones, el marco de competencia que tiene, porque hoy día pareciera que todos los jubilados de renta vitalicia, según el instructivo de la Comisión de Mercado Financiero, celebraron un nuevo contrato de renta vitalicia. Y yo que sepa, nadie ha firmado un nuevo contrato. Todos tienen el mismo contrato original de renta vitalicia que con el que comenzó señalando don Joaquín Cortés al inicio de esta presentación. Ese contrato es el único que regula la relación de los jubilados o beneficiarios de renta vitalicia con las compañías de seguro. No hay nuevos contratos. Lo que hay es la aplicación de una ley posterior que hizo
un cambio y otorgó un derecho a los jubilados de renta vitalicia, que según nuestro presidente de la Comisión de Mercado Financiero, los perjudicaría notablemente, les cambiaría las condiciones contractuales y enriquecería injustamente a las compañías de seguros, cuestión que yo rechazo completamente. Argumentos. Hay un solo contrato, el instructivo es un instructivo, no puede cambiar los contratos deben cumplirse y la situación como la plantea de interpretación de la Comisión de Mercado Financiero no es capaz de resolver este tema, porque además está equivocado. Dentro del debate legislativo, este tema se discutió, el descuento de los anticipos que iban a recibir los jubilados de renta vitalicia, y se presentó una indicación firmada por los senadores Proens y senadora Sabat en el Senado, que ante la posible ambigüedad en la interpretación de que podía estimarse que el descuento por cada jubilado podía ser de por vida, vitalicio, se estableció una indicación que redactaron ellos mismos que lo limitó en el tiempo y lo limitó hasta el monto efectivamente retirado. Esa frase, señor presidente, por su intermedio, presidente de la comisión, monto efectivamente retirado, que está en la norma sobre descuento, es la que fija la competencia, no dice hasta, eso es verdad, y ahí puede haber una ambigüedad, pero la expresión monto efectivamente retirado solo se explica fijando un límite temporal de los descuentos, que es el monto efectivamente retirado. Por último, presidente, todos se dan cuenta que si estas compañías de seguros, por esta concesión graciosa y discrecional que está dando la Comisión de Mercado Financiero, que excede el sentido histórico de esta ley y el sentido de todos los que la aprobamos, estaría entregándole una ganancia gigantesca a las compañías de seguros que no está permitido por nuestra ley. En nuestro país hay un principio que atraviesa todas las leyes, que es evitar el enriquecimiento sin causa. Y aquí se está haciendo todo lo contrario con este instructivo. Por eso, presidente, yo creo que está muy equivocado este instructivo. Nosotros vamos a hacer las presentaciones correspondientes y también hemos presentado una norma interpretativa con el diputado Karim Bianchi, que va a poder aclarar el sentido de alcance que todos en el Congreso tuvimos. Incluso el presidente de la República, que presentó su propio proyecto y también establecía que el límite de devolución de lo retirado o de lo entregado a los jubilados era siempre el monto efectivamente retirado. Aquí se está pasando por alto todas estas normas claras y precisas, y creo que este instructivo está completamente al margen de la ley. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputados que quieran hacer algún comentario respecto a lo expuesto por el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero. Yo solamente reiterar un poco la preocupación, don Joaquín. De hecho, fue por eso que solicitamos esta audiencia en orden a poder aclarar un poco los términos del instructivo y las complicaciones que hoy día tiene los más de 650.000 afiliados al sistema de rentas vitalicias sobre algo que esperaban con ansia, que era la posibilidad de obtener un aporte en estos duros momentos que vive el país. Lamentablemente, para muchos esto ha implicado un tremendo desmedro en sus rentas. Me escriben a diario muchas personas de mi región, la región de Los Ríos, preocupadas respecto a esta situación, porque al parecer hoy día, de acuerdo a la instrucción entregada por la Comisión, pareciera que estamos ampliando el rango de acción de las compañías de seguro, y las compañías de seguros en este sentido solamente ganan y ganan. Por lo mismo queríamos poder aclarar con ustedes la circular 1208 del 30 de abril que instruyó las medidas para que las compañías de seguros de vida pudieran generar este anticipo. Yo, y con esto termino para entregarle la palabra a ustedes, yo agradezco la oportunidad que nos dan de poder conversar y dialogar, porque creo que es fundamental que aquellos órganos administrativos que hoy día se les entregó la potestad para desarrollar el procedimiento, dialoguen con el legislativo, que fuimos aquellos que generamos este proyecto. Lamento que el Ejecutivo no haya insistido así como hizo con el bono de 200.000 pesos, con aquella oportunidad, porque hoy día pareciera que era mucho más conveniente el proyecto que el Ejecutivo había remitido que lo que en definitiva se interpreta por la Comisión.
y me hubiera encantado también que el Ejecutivo se hubiera hecho parte también en este proceso. Entiendo de que hoy día ustedes están como el jamón del sándwich, son invitados a un debate político, y le ha tocado tomar ciertas decisiones, también lo entiendo, pero lamentablemente la situación al día de hoy es tal cual la estamos viviendo. Diputado Bianchi, ¿usted quería decir algo? Sí, Antes de darle la presidente. palabra al presidente. Adelante, Sí, diputado. sí. Efectivamente, lo que usted dice está en el medio como regulador de este instructivo. Pero bueno, yo he tenido conversaciones con Hacienda y entiendo que otros parlamentarios también. La CMF tiene cierta dependencia de Hacienda, que también debiese pronunciar si debiésemos llamarlo al ministro para que pueda hablar al respecto. Pero acá hay que considerar algo que es fundamental. Está usted, presidente, veo a la diputada Vallejo, diputado Soto, quienes redactamos, hicimos la indicación y jamás. Entonces, ni siquiera tenemos que ir al espíritu de la ley, acá está el espíritu de quienes nos involucramos en esto. Y es contrariamente a una interpretación que se está haciendo, o sea, hay una interpretación errónea. Y eso no cabe duda porque quienes lo redactamos estamos acá diciéndole que no hicimos lo que hoy día se está plasmando en este instructivo. Por eso yo pido el hecho de que se pueda reconsiderar. Acá yo creo que hay simplemente una mala interpretación, a pesar de que hicimos una ley para poder quizás dejarlo más en claro. El Senado cambió un poco la indicación que nosotros habíamos realizado, llevó a la reserva técnica, llevó a esta confusión quizás que tenemos, pero acá, como decía el diputado Soto, yo considero que cumpliéndose el punto 3 en igual porcentaje que aquel que representa el monto efectivamente retirado, a pesar de que es a prorrata, yo creo que desde ese momento se concluye que el mecanismo de devolución termina y cualquier exceso que esté dado en posteriores cobros, estamos hablando de un enriquecimiento que va a realizar la aseguradora y que eso no tiene causa y termina siendo una ayuda social, que es el objetivo, porque recordemos que si vamos más allá del espíritu, lo que estamos haciendo es acá ir en ayuda de un grupo de casi 700.000 personas, al igual como lo hicimos con millones de personas con el 10%, que no tienen acceso, que no han tenido acceso a ningún retiro además, a poder tener hoy liquidez que están en un momento complejo económicamente. Entonces, llegar con estos correos de parte de la aseguradora que terminan amedrentando en el sentido de que le están haciendo de manera vitalicia este descuento, yo creo que no es para nada ni el objetivo por el cual estamos legislando ni el objetivo de la ley. Y se lo estamos diciendo respetuosamente a quien hizo la interpretación, quienes hicimos esta indicación para beneficiar a los pensionados de renta vitalicia. Muchas gracias, diputado Bianchi. Don Joaquín, le entrego la palabra a usted o a alguien de su equipo que quiera señalar algo. Gracias, presidente. Le voy a pedir de vez en cuando, aparte de las personas que me acompañan en la CMF, que complementen mis explicaciones. En primer lugar, decir que, como planteó el diputado Soto, nosotros no somos un cuerpo legislativo, sino que somos básicamente operativos y nuestra labor acá es implementar la ley. Eso básicamente. Y lo que estamos tratando de hacer es básicamente de hacer que se cumpla la ley. Yo no voy a discutir el espíritu de la ley y entiendo perfectamente lo que dice el diputado Bianchi. Él sabe cuál fue el espíritu. Pero a nosotros nos toca leer la ley y esa es la ley que tenemos que hacer cumplir. Nosotros no estuvimos en la sala, digamos, y no nos corresponde eso, digamos, pero acepto que el espíritu que tuvieron los legisladores pudo haber sido otro, pero no es lo que nosotros vemos plasmado en la ley. Efectivamente, como dijo también el diputado Soto, hemos respetado el contrato original, ¿ya? Y hemos tratado de decir, mire, el contrato original se produjo un adelanto y se adelantaron algunas rentas y esas rentas son, digamos, se adelantó un porcentaje de las reservas técnicas
Y eso significa que, siguiendo el contrato, tienen que caer las pensiones en igual porcentaje. Además, recordar que lo que dice la ley no dice, no habla del monto efectivamente retirado, sino que habla en igual porcentaje que aquel represente el monto efectivamente retirado. Entonces, básicamente estamos manteniendo el contrato, tratando de no alterar el contrato original. Segundo, acá tanto el diputado Bianchi y como el diputado Soto han hablado de enriquecimiento de las compañías de seguro. La verdad que eso nos preocuparía, ¿ya? Porque ese no es el espíritu, ¿ya? Pero hasta aquí entendemos que las compañías de seguro no se están beneficiando con esta interpretación. El valor que se va a anticipar es igual al valor de lo que se va a pagar, digamos. Las compañías de seguro lo que tenían es comprometido un flujo de pagos en el futuro. Se adelantó un 10% y ese 10% es que se va a recuperar en ese plazo, ¿no? A las compañías de seguro, además no sabemos tampoco quiénes van a pedir el anticipo. No sabemos qué personas son las que van a pedir el anticipo, porque aquí hay algunas personas que les conviene y otras personas que no les conviene. En este caso, acá es claramente un adelanto y no un préstamo, como era en el caso del proyecto del Ejecutivo. Y en caso que hubiese sido un préstamo, se habría señalado, por ejemplo, el plazo y la tasa de interés, al menos. Y aquí esto no estuvo nunca, no aparece en la ley, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer, digamos, es que la gente esté bien informada de qué pasa, qué le va a pasar a su pensión si solicita este anticipo, para que pueda tomar una decisión bien informada. Y en ningún caso estamos buscando amedrentar a la gente, sino que nos interesa la transparencia en la buena información, digamos. Y volver a repetir, digamos, esto es simétrico de lo que está pasando en pensiones. En pensiones, la única diferencia es que en pensiones se puede demorar, porque se hace el recálculo de la pensión una vez al año. Y acá se hace mensualmente, digamos. Pero en el caso de las pensiones, en el caso del retiro programado, también las pensiones van a caer en el porcentaje que represente el retiro. Quiero pedirle a alguien de mi equipo si me puede complementar mis explicaciones, porque a lo mejor no alcancé a responder todas las inquietudes de los diputados. ¿Quién va a aportar o a complementar? Si me permite, ¿Okay? presidente. Don José Antonio. Sí, un punto solamente complementando la explicación del presidente en cuanto a la situación de los términos y condiciones de la relación entre pensionado y compañía de seguro, en el punto netamente jurídico. Efectivamente, esta ley integra los términos y condiciones ya establecidos en el contrato originalmente suscrito por el pensionado. Solamente el único punto, también respondiendo un poco a las observaciones que por su intermedio presidente nos hizo el diputado Soto. O sea, efectivamente tiene toda razón el diputado Soto, formalmente no hay un nuevo contrato, pero aquí hay un cambio porque el contrato de renta vitalicia original, el decreto ley 3500, no contempla ninguna posibilidad de ajuste, y aquí el Congreso ha establecido un ajuste, o sea, una modificación al contrato que, entre otras cosas, provoca todo este análisis que, en aplicación de la ley dispuesta, como expuso el presidente de la comisión, es lo que contiene el instructivo. Entonces, esa es un poco la lógica de la relación entre pensionado y compañía de seguro, en atención a lo que ha explicado el presidente de la comisión. Eso solamente por mi parte, por su intervención, presidente.
Muchas gracias, don José Antonio. Ha quedado ya claro la exposición. Lamentablemente no vamos a encontrar coincidencia y creo que la Comisión y el Congreso va a tener que utilizar las herramientas que tenga que utilizar como para poder tratar de buscar algún tipo de solución que vaya en beneficio de los más de 650.000 chilenos que hoy día tienen una pensión por este sistema. El diputado Leonardo Soto. Presidente, Sí. perdón, el vicepresidente. Sí, al tiro le voy a dar la palabra a don Kevin. El diputado Soto ha pedido la palabra antes. Sí, presidente, mire, yo creo que el punto es bien conflictivo. A mí no me convencen las explicaciones que da la Comisión de Mercado Financiero para hacer un cambio en todas las pólizas de los jubilados por renta vitalicia, y sobre todo porque parece que se equivocan en alguna medida la Comisión de Mercado Financiero al defender siempre el interés de las empresas de seguros, las compañías de seguros, y se olvidan que como todas las instituciones públicas están al servicio de las personas y su finalidad es defender el bien común, no el bien particular de las compañías de seguros. Y por consiguiente, presidente, yo quisiera solicitar, y me imagino que algunos parlamentarios se podrán sumar, solicitar que la Comisión de Mercado Financiero reconsidere su instructivo en esta parte, atendido todas las observaciones que se le han hecho en esta Comisión de Constitución por los diputados y diputadas, también en otras comisiones que le han explicado con mucha claridad cuál es el sentido claro de la ley que se aprobó, que no es el que ellos recogieron en su instructivo. Por eso le pedimos que reconsideren su instructivo y hagan valer el bien común y que se pongan al servicio de las personas y no de las compañías de seguros. Muchas gracias, diputado Soto. Le entrego la palabra entonces a don Kevin Cowan. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Primero, complementar lo que dijo Joaquín respecto a que nosotros compartimos de pleno la preocupación que existe en el país por la situación de los pensionados. Y por lo tanto, nuestras instrucciones y en particular nuestro foco supervisor ha sido para que las compañías cumplan en forma y oportunidad de la manera más cabal y oportuna en entregarle a la gente este anticipo en los términos que establece la ley. Nosotros vamos a extremar nuestras facultades para que eso se cumpla. Hemos dado múltiples instrucciones y en eso nuestro objetivo efectivamente es que los usuarios de las compañías, en este caso los pensionados que tienen transferidos sus ahorros a estas compañías, puedan obtener este anticipo en forma oportuna y en forma certera. Segundo, señor presidente, reiterar lo que dijo don Joaquín en cuanto a que nosotros como entidad administrativa efectivamente estamos mandateados a hacer cumplir la ley. Y en eso la interpretación de nosotros, este consejo, de nuestros abogados, es que lo que estamos haciendo en la indicación sigue al pie de la letra dicha ley. Si fuéramos de otra manera, efectivamente estaríamos pasando a llevar nuestro mandato institucional. Tercero, reiterar lo que dijo Joaquín respecto a que, tal como nosotros leemos la ley, este mecanismo que se propone a través de la circular no lleva a un enriquecimiento de las compañías de seguros. En la medida que esto es un producto de seguros, la naturaleza de eso hace que el valor esperado de lo que se adelanta es exactamente igual al valor esperado de lo que se reduce en las pensiones. Entonces, no hay un enriquecimiento en las vías que se ha sugerido. Cuarto, y creo que es importante, a diferencia del proyecto que efectivamente ustedes mencionaron, señor presidente, que del gobierno que generaba un préstamo o un mecanismo de préstamo, esto no lo es. Entonces, un mecanismo de préstamo sí tiene sentido, como dijo Joaquín, en acumular el monto prestado, una tasa de interés, pero esto es un anticipo de una renta vitalicia y por lo tanto el mecanismo que hay que tomar en consideración justamente esta mutualización y por lo tanto pensar que la gente baja sus pensiones. Y finalmente creo que es bien importante decir que acá se mantiene una simetría muy importante entre retiro programado y renta vitalicia. El pensionado que saca un 10% de su retiro programado debe bajar su pensión en 10%. Con la ley que se aprobó, el asegurado de renta vitalicia que saca un 10% de su reserva técnica debe bajar un 10% su pensión.
y creo que eso es importante tenerlo en consideración. En última instancia, señor presidente, nuestro objetivo efectivamente es hacer cumplir la norma y lo hacemos bajo nuestro mandato legal, que es la protección, en este caso, de los pensionados, de los asegurados, para que puedan efectivamente recibir los anticipos en los términos que está estructurada esta ley. Gracias. Muchas gracias, don Kevin. Yo creo que ya está clara la situación. Yo solicito, diputada Camila Vallejo. Sí, presidente, no. Yo quisiera sumarme a esta solicitud de reconsideración que plantea el diputado Leonardo Soto. Creo que sería bueno que la comisión en su conjunto, o la mayor cantidad de parlamentarios y parlamentarias de esta comisión, se sumen a la solicitud, porque obviamente aquí hubo una tramitación en esta comisión, obviamente también en la sala, en el Senado, y la interpretación que siempre hicimos a esta iniciativa fue lo que ha señalado y lo que hemos señalado desde acá. Yo creo que es importante considerar la opinión del legislativo cuando crea la norma, porque la CMF obviamente tiene que respetar la ley, pero aquí hay la discusión que está sobre la mesa es que hay una interpretación errada de lo que el legislador hizo, ¿ya? Y por eso consideramos importante que la CMF reconsidere la interpretación que hizo de la ley, justamente para apegarse a lo que está en la ley y el espíritu de la ley. Y yo creo que esto es la mejor fórmula, porque si no hay que entrar en una situación de judicialización del caso, que nos va a llevar tiempo, igual tramitar otro proyecto, y creo que nadie quiere llegar a esa situación. Entonces, me parece sumamente atendible y respaldo completamente la solicitud que hace el diputado Leonardo Soto, que creo que debiese ser también un respaldo mayoritario de los miembros de la comisión. Muchas gracias, diputada Camila Vallejos. Sí, en el mismo sentido, solamente solicitar nuevamente al presidente y a la comisión efectivamente reconsiderar y reevaluar lo que hoy día se está tramitando. Creo que si es que no se logra solucionar esto, el Congreso va a tener que utilizar las herramientas jurídicas que también tiene, y eso implica necesariamente tratar y ya existe un proyecto presentado por el diputado Bianchi respecto a la interpretación de esta norma, porque el objetivo del Congreso era entregarle una ayuda a los beneficiarios hoy día de renta vitalicia. Lamentablemente hoy día se ha vuelto una carga, cuestión que complica un poco la situación. Dicho eso, quiero agradecer a don Joaquín Cortés, a don José Antonio Gaspar, a don Kevin Cowan, a don Patricio Espinosa por habernos permitido poder conversar un rato con ustedes. Don Joaquín, ¿quiere decir algo? Sí, presidente. Gracias por escucharnos. Entendemos las preocupaciones que tienen, pero como usted mismo dijo, somos el jamón del sándwich, porque por un lado tenemos la petición que nos hacen los parlamentarios, y por otro lado tenemos que cumplir la ley, y eso es lo que es nuestro mandato. Así que así como entendemos nosotros las preocupaciones de ustedes, les solicitamos que también entiendan qué es lo que nos corresponde a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, y lo dejamos. Don Karen, ¿quiere señalar algo para terminar? Sí. Sumarme a lo que decía el diputado Soto, en hecho de pedir la reconsideración. Acá, cuando dice el señor Cortés, estamos en el medio, tenemos que hacer respetar la ley, pero además escuchar a los legisladores, no hay una diferencia entre la ley y los legisladores. Estamos acá los autores de. Y como dice el señor Cortés, acá la ley en algún sentido no es clara. Entonces, vamos a la misma ley, que dice, cuando el sentido de la ley es claro, no se va a desatender su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero en este caso, como ellos no la encuentran clara, pero bien se podrá, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestado en ella misma o en la historia fidedigna del establecimiento. Estamos aquí los autores de esta moción diciéndole, más allá, ni siquiera hay que ir al espíritu, estamos acá las personas en carne y hueso, y tenemos 700.000 personas de carne y hueso pidiendo que se establezca una norma justa. Acá hay una asimetría absoluta, y perdónenme si acá no hay un cambio de contrato, ni tenemos que ver qué tipo de producto. Acá estamos ante un adelanto de cuotas por una necesidad en un estado de excepción que tiene al país con una economía devastada, y estas personas no han tenido ninguna ayuda. Entonces yo pido la reconsideración, vamos a avanzar con el proyecto si es necesario, estamos citando a una sesión especial para que también se dé cuenta de esto, y vamos a acabar los mecanismos, porque entendemos acá que la CMF, más que ser el jamón del sándwich,
está sacándole el jamón al sándwich y está entorpeciendo un proceso legal que está, para mi juicio, absolutamente claro y no merece dudas. Pero si merece dudas, bueno, se lo estamos diciendo quienes redactamos el texto, que están equivocados y que tienen que responder a la ciudadanía, que son los pensionados, y no hoy día este ente regulador haciendo un negocio más para las aseguradoras, profundizando en lo que es el tipo de contrato que yo mencioné. Muchas gracias, diputado Bianchi. Yo quiero agradecer nuevamente a la Comisión de Mercado Financiero por la oportunidad de poder tener este diálogo. Me sumo, y ya lo dije en un comienzo, a la solicitud del diputado Soto en orden a poder reevaluar, reconsiderar un poco lo que ya se ha resuelto. De todas maneras, los señores parlamentarios tenemos herramientas como para poder también generar una normativa que aclare este proceso. Muchas gracias, don Joaquín. Muchas gracias, don José Antonio, Kevin y don Patricio. Gracias, presidente. Hasta luego. Gracias a usted, gracias, presidente. Listo. Necesitamos ahora pasar al segundo punto, señores diputados, que es en el resto de la sesión continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma, boletines 11.958, 11.966 del Senado. Se ha invitado al señor subsecretario de Justicia, quien se excusó de estar presente, y al académico señor Enrique Aldunate y Andrea Pinto, que nos han estado colaborando con este proyecto. Y la comisión acordó hoy día votar en particular el proyecto en cuestión. Señor secretario. Señor presidente, en efecto, la comisión acordó votar en esta sesión, en particular el proyecto, en el comparado que se encuentra a disposición de todos los integrantes de la comisión. Podemos ver que la propuesta del Senado ha tenido también contrapropuestas por parte de diputados de la comisión. Primero tenemos una indicación que es de carácter sustitutiva, ¿no? Porque reemplaza el artículo 72 propuesto por el Senado, que es de los señores Iravaca, Giles, Walker y Fansalida, en el sentido de reemplazar el artículo propuesto por otro que dice cuando el delito sea cometido con la intervención de menores de 18 años de edad y mayores de 14, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de la pena señalada, según corresponda, respecto a los imputados mayores de edad que hubieran participado en el mismo. Entonces, la primera hipótesis es que la intervención acá en el delito, junto con un mayor de edad, es de un menor, pero que está entre los 18 y mayor de 14. O sea, está dentro de la posibilidad de ser imputado. El inciso segundo dice que se aumentará en un grado la pena al mayor de 18 años que se prevaliere de un menor de 14 años de edad para cometer o perpetrar un crimen sin delito. En esta segunda hipótesis, la participación o la intervención es de un menor, pero de 14 años, que por la edad y por sus condiciones, que la propuesta que hacen los diputados es que en este caso se aumentará en un grado la pena. En el caso anterior se excluía el mínimo o el grado mínimo de la pena señalada. Acá, en esta segunda hipótesis del menor de 14, se aumenta en un grado la pena del mayor de edad. Por su parte, el señor Zafiro y la señora Giles presentaron una indicación que agrega el inciso primero del artículo 72, después de la palabra edad, que, bueno, en realidad esta indicación es como válida también para la nueva hipótesis, porque las dos mantienen esta frase respecto a los imputados mayores de edad que hubieran participado en el mismo, ¿no? Respecto a los imputados mayores de edad que hubieran participado en el mismo. Y habla de que, en el fondo, se quedaría, cuando el delito sea cometido con la intervención de menores de 18 años, que es la primera hipótesis, y mayores de 14, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de la pena señalada, que es la propuesta de la indicación señalada, según corresponda, respecto de los imputados mayores de edad, y aquí quedaría en calidad de autores, cómplices o encubridores que hubieran participado en el mismo. Respecto a los imputados mayores de edad, en calidad de autores, cómplices o encubridores que hubieran participado en el mismo. Y luego hay otra indicación de los mismos señores Zafirios Giles. Si el menor que interviene en el delito fuera inimputable, el juez al momento de determinar la pena aplicará al mayor de edad el máximo de aquella que corresponda al delito cometido, que en el fondo es una situación que ya está cubierta por la propuesta, exactamente, por el inciso segundo. Sí, solamente
Quería recordarle a los señores diputados que la semana pasada, en la exposición de la profesora Andrea Pinto, hizo un cuestionamiento, o sea, señaló que el texto de las indicaciones era correcta, pero se cometía una imprecisión respecto al inciso segundo, en particular al término prevaliere, que el término prevaliere es el que tenía problemas actualmente, y ella recomendaba utilizar la misma lógica del inciso primero, es decir, la participación o la intervención de menores, nada más, y eliminar el término prevaliere, que ha generado una serie de problemáticas. Exacto, porque en definitiva una tiene intervención y el otro tiene prevaliere. Y allí existía una serie de discusión jurisprudencial y de interpretación respecto al concepto prevaliere. Exacto. Cuando el delito se ha cometido por intervención. Exacto. Sí. ¿Ya? Entonces voy a proponer que ese cambio respecto a esa indicación que fueron suscritas por los diputados Vilavaca, Walker, Fuenzalía y Giles. Estupendo. Estupendo. Se suma también el diputado Soto. A la 1. Sí. También lo que sucede es que históricamente se utilizaba el término prevaliere, y ese término en particular es el que genera mucho problema en el ámbito de la aplicación práctica de la normativa. Porque ¿qué se entiende por prevaliere? ¿Ya? Y se estableció que, y es la indicación primera, que cuando se intervenga, cuando existe intervención de menores, sin distinguir ningún tipo de calidad, interviniendo el menor, se le aplicaría esta sanción. No hay ninguna. Entonces, ese sería el que en el por intervenir. Ya, pero ahí el mayor de edad está utilizando al menor de 14 años de edad, o sea, el imputado. Es que, entonces, no es que esté interviniendo, está utilizando. Es que es necesario, o sea, interviene. Eso fue por lo menos, porque en definitiva el establecer cualquiera de los conceptos que por lo menos venían en el texto del Senado y en la discusión que vimos la semana pasada, es decir, el que se valga, engañe, utilice, induzca, fuerce o coaccione a un menor, era muy restrictivo, ¿sí? Entonces por eso para los profesores era mucho más amplio la intervención. La intervención se contempla en todos los casos. Si quieren le podemos entregar la palabra al profesor Aldunate, que está solicitando para que pueda explicar. Sí. Profesor Aldunate. Gracias, presidente. Mire, solo la verdad, escuchando el debate, yo me permitiría hacerles dos observaciones. En cuanto a ese inciso primero propuesto, efectivamente a la consulta que escuché ahí del diputado Fuenzalía, la intervención entiende que se refiere a todas las posibilidades por así decirlo, tanto de autoría como eventualmente participación que se pueda tener en el delito, es decir, tanto a título de autoría, que como los señores y las señoras diputados saben, en el Código Penal chileno es bastante amplia, incluso extrayendo hipótesis de complicidad que se castigan como formas de autoría. Digamos, hecha esa precisión, creo que el inciso primero debería hacer referencia, ahí hay una dicotomía entre el inciso primero y segundo. ¿En qué sentido? El primero habla de intervención con menores de 18 años, una pluralidad. Se podría entender que para eso tendrían que ser siempre 2 o más personas menores de 18 y mayores de 14. Por lo tanto, creo que debería decir, sea cometido con la intervención de una o más personas menores de 18 años de edad. Y lo mismo debería ocurrir en el inciso segundo en relación a esta idea de obviar la referencia al prevalimiento y establecer que en ese caso, y lo explicaba la profesora Pinto en la sesión anterior, existiría un fundamento no solo político-criminal, sino que también criminológico para decir, mire, usted está utilizando a una persona menor de 14 años que no tiene responsabilidad penal. Por lo tanto, aprovechándose de esas circunstancias, podría eso justificar el plus por así decirlo, que toman ustedes como aumentar en un grado la pena para los efectos de castigar, y ahí un punto de lo que plantea el diputado Fuenzalía, si es intervención utilizar. Y ahí yo creo que la intervención es lo suficientemente amplio para incorporar la hipótesis de autoría inmediata, que sería cuando yo recuerdo haber citado un ejemplo del profesor Curi, en el cual se ponía el caso del menor que bajo determinada presión o coacción se le obligaba a traer la cartera de la mamá para que esta persona sustrajera las cosas. O eventualmente la hipótesis en la cual al menor se le engaña para decir que si le trae la cartera le va a dar un dulce, y ahí
la persona se hace de la billetera de la dueña de la cartera. Entonces, en el fondo la intervención comprende también aquellas hipótesis en que yo estoy utilizando al menor. Ahora, eventualmente, si quisiera eso explicitarse, sobre todo en esta hipótesis, pues, tendría que hablarse de intervención o utilización de una o más personas menores de 14 años en este caso. Ahora, eso podría traer también aparejado un problema interpretativo, por eso que es mejor utilizar ambas expresiones de manera similar, intervención como comprensiva de todas las hipótesis que pueden darse en relación a una autoría, es decir, coautoría, autoría, digamos, la autoría propia y también una hipótesis de autoría inmediata o directamente de instigación o, digamos, autoría intelectual. En esos contextos, la expresión es bastante amplia y por lo tanto podría comprender todas estas dudas que podría generar y superaría el déficit que tiene la expresión prevalimiento, que ha generado también dificultades interpretativas, como también la expresión perpetración, que restringía esto solamente a los casos de autoría. Entonces, intervención sigue siendo una expresión más adecuada para comprender todo el fenómeno, creo yo, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Exacto. ¿La leo? Ya, ok. Sí, el inciso segundo se utiliza el mismo lenguaje del inciso primero y quedaría: se aumentará en un grado la pena al mayor de 18 años cuando el delito sea cometido con la intervención de un menor de 14 años de edad para cometer o perpetrar un crimen o simple delito. Cuando el delito sea cometido por uno o más personas o de menores. O sea, en el primer de menores. de uno más menores de 18 años y en el inciso segundo de uno más menor de 14 años. Uno o más. Con eso está. Una o más personas menores de 18 en el primer caso, una o más personas menores de 14. Eso quizás estoy revisando la propuesta de codificación del 2018 que ocupa algo similar, entonces por eso les proponía esa idea. Sí, acá es lo mismo. Sí. O sea, quedaría solamente cuando el delito se cambiaría el inciso primero y el inciso segundo. El inciso primero se agregaría cuando el delito sea cometido por una o más personas o de una o más personas. Y el resto sigue igual. Claro, el resto sigue igual. Y ahí abajo también, y se prevaliere cuando se aumentará en un grado la pena mayor de 18 años, cuando el delito sea cometido con la intervención de una o más personas menores de 14 años. Sí. Exacto. Y yo creo que además los conceptos son absolutamente inclusivos respecto al concepto de autor, cómplice y encubridor al hablar de... Exacto. Exacto. Si el menor que interviene. Ya. Entonces someto en votación la indicación. En votación, como lo ha dispuesto el señor presidente, la indicación de los diputados señores Ilavaca, Giles, Walker, Fuenzalida, para reemplazar el artículo 72 por el siguiente. ¿Cuál se sumó también el diputado Soto? Diputado Soto, también la vamos a agregar acá. Que es del siguiente tenor, artículo 62. Cuando el delito sea cometido con la intervención de una o más personas menores de 18 años de edad y mayores de 14, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de la pena señalada según corresponda respecto a los imputados mayores de edad que hubieran participado en el mismo. Se aumentará en un grado la pena al mayor de 18 años cuando el delito sea cometido con la intervención de una o más personas menores de 14 años de edad para cometer o perpetrar un crimen o simple delito. En votación entonces, señora Camila Flores, por favor, que está online. La propuesta... Ahí sí. ¿Sí, señora Camila? Sí, gracias, don Patricio. Sí, me gustaría pedir si puedo agregarme mi firma a la indicación y voto a favor, don Patricio. Gracias. Perfecto. Queda agregada, señora Camila. Entonces, señora Camila Flores, afirmativo. Don Gonzalo Fuenzalida, a favor también. Señora Paulina no está. Sofía tampoco. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor. Señora Camila Vallejo.
A favor. A favor. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente, aprobado por unanimidad 500. Y por lo tanto, por la misma votación, y atendía que la indicación del diputado Zafirio y Giles en su numeral 2 y el 3 se entenderían incorporados, ¿los vamos a rechazar por la misma votación? Ya, rechazado. ¿Estaríamos listos entonces? Ya. A ver, ¿quién informa? Veamos. ¿Qué fue el último? Paulina Núñez fue la última. René Zafirio, entonces. Sí. Diputado informante, el diputado René Zafirio. ¿Ya? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Se levanta.